Nos gozamos de estar esta noche con nuestros hermanos. Ya teníamos varios días de no estar por acá, pero hoy, esta noche, pues rompimos esa barrera, ¿verdad? Y me he gozado viendo que a los hermanos de Gettysburg les gusta estar en vigilia, que ya teníamos varios tiempos nosotros, hermanos. Hemos estado en un área residencial y no es muy conveniente hacer vigilias, pero qué bueno que los hermanos de acá de Waldorf organizaron esta vigilia y qué bueno que los hermanos llegaron también. Yo creo que a lo que el pastor Felicito se refería, que se obstaculizó parte del proyecto que estaba la vez pasada que tuvieron vigilia, ¿verdad? Y fue por la velación de la hermana Filomena. Pero el Señor nos concedió esta oportunidad hoy para poder estar acá. Y específicamente lo que el hermano Felicito hablaba, me sorprendieron estos muchachos del Ministerio de Alabanza, porque yo vi a algunos hermanos allá en el templo hoy en el culto vestidos con camisas de color verde, que es el uniforme de los caballeros, y como hoy era servicio de caballeros, por eso ven a varios con camisa verde o casi verde. Pero cuando los veo acá, los veo uniformados a todos, y cuando pasaron, bueno, yo dije, estos muchachos, ¿a dónde se cambiaron tan rápido? Y me alegré tanto, hermanos, ver a los 10 hermanos y hermanas que estaban aquí en el santuario. Y me alegré mucho porque lo que decía el pastor Felicito fue así. Yo recuerdo la ocasión cuando el hermano Inmer Palma se paró en el púlpito y en un son de broma y en serio dijo: cuando salgamos a evangelizar, vamos a llevar un rótulo en el pecho que diga que necesitamos músicos, que acá en la iglesia necesitamos músicos. Y por un momento quiso dar risa en la congregación, pero al mismo tiempo yo sentí una reprensión y yo dije, no me puede dar risa esto, más bien me reta para orar. Y yo le dije, Señor, tú no vas a permitir que salgamos con un rótulo a la calle y digamos que necesitamos músicos. Esta obra es tuya y tú te encargarás. Al ver ahora, hermanos, los músicos participar y las hermanas cantar, yo no puedo dar más que dar gracias a Dios. Y esta noche gloria al Señor. Y esta noche los hermanos del Ministerio de Alabanza fueron invitados para ministrar la alabanza acá. Y como fueron invitados ellos y cantaron bien poco, así que yo creo que tienen mucho para dar todavía esta noche. Hermano Felicito, si me permite, yo quiero invitar a los hermanos del Ministerio de Alabanza que vuelvan a pasar y que cantemos un canto de adoración. Y después de ese canto de adoración, compartamos la palabra del Señor. Así que yo voy a invitar a todos a que nos pongamos en pie, hermanos. Yo creo que es una bendición que tenemos de parte de Dios esta noche, estar en su casa para adorarle. Bienvenidos los amigos que están entre nosotros y los hermanos a quienes no conocíamos, pero que esta noche estamos conociendo. Y es un placer, hermanos, estar acá en la casa de Dios. ¿Cuál? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar al Señor, un canto muy conocido. Cuán grande es Él. Amén. Vamos a proclamarlo en esta madrugada, que Él es grande. Aleluya. Aleluya. Un canto muy conocido por todos nosotros, hermanos. Adoremos al Señor y cantémosle con toda la fuerza de nuestro corazón. Aleluya. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las
estrellas mil al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, dígalo. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Te cantamos que eres grande, Señor. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Cuando recuerdo del amor divino que en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Cuán grande es Él, cuán grande
al Señor. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Capítulo 35 de el libro segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Vamos a ir al versículo 20 y vamos a leer hasta el versículo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versos 20 al 24. Vamos a leer la escritura. Dios bendiga a los hermanos del Ministerio de Alabanza. Yo decía una palabra el domingo con referente a ellos y decía que damos gracias a Dios, hermanos, porque nuestros hermanos han aprendido a adorar a Dios como hacía nuestro hermano el pastor Felicito. Y han aprendido, hermanos, que a Dios se le da toda honra y toda gloria. Y han aprendido a controlar sus emociones, porque sabe que muchos de los problemas que hemos visto, que hemos tenido en las congregaciones, no puedo hablar por alguien más, hablo por mí mismo, pero las experiencias que yo he vivido, hermanos, en las congregaciones donde yo he estado, es que siempre, casi siempre, los conflictos se han iniciado en los ministerios de alabanza. Y muchas veces los ministros de alabanza, hermanos, sufren de un síndrome que es como el síndrome del resentimiento y del egoísmo, como que en un momento se sienten como que son indispensables. Pero yo doy gracias a Dios, hermanos, por este grupo de hermanos que se ha dedicado para adorar a Dios, porque de alguna manera siento que sus emociones están bajo control y cuando adoran a Dios lo hacen de corazón. Y lo va a observar todo el tiempo con ese mismo temperamento. Así que la palabra del pastor Felicito creo que vino adecuada, un consejo a tiempo para decirles que siempre deben de mantenerse de esa manera y Dios va a seguirse glorificando en cada uno de ellos. Libro segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 20, la Biblia dice de la siguiente manera, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a la palabra de Necao, que era de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra venga a nuestros corazones y haga, Señor, en los corazones de los presentes el efecto que tú quieres, Señor, que esta palabra ocasione en cada vida. Ministranos, Señor, a través de ella y permite que en esta noche mis labios puedan ser utilizados para hablar lo que tú quieres hablar a tu congregación. Te glorificamos, Señor, por esta palabra que ilumina nuestra vida y que edifica nuestro ser.
Gracias por tu palabra y esos siervos que escribieron, guiados por tu Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que esta noche vamos a meditar es las advertencias de Dios. Las advertencias de Dios. Yo quiero hacer una pregunta antes de empezar esta disertación de la palabra. De los que están presentes acá, ¿en alguna ocasión han escuchado las reflexiones tituladas Un mensaje a la conciencia del hermano Pablo? ¿Sí? Bueno, hay varios que han escuchado esas reflexiones. Y yo, hermanos, de pequeño mi papá escuchaba en un radio, en un pequeño radio que tenía ese programa. Y me gustaba escuchar, hermanos, cuando el presentador decía un mensaje a la conciencia, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Y se me quedó, hermanos, el escuchar esos mensajes. Y un día, escuchando un mensaje de esos, el hermano Pablo relató una historia trágica de un joven venezolano que le gustaban los deportes extremos y que con su lancha de motor, de ese potente motor, se ponía delante de los barcos que entraban a uno de los puertos que llegaban a su ciudad. Y le gustaba ir en la ola que el barco hacía o levantaba cuando el barco iba partiendo las aguas. Y ahí en esa ola, inmediatamente delante del barco, ese joven se ponía con su lancha de ese motor potente y le gustaba ir sobre esa ola confiado de que él era experto en manejar la lancha y que su lancha tenía un potente motor. En varias ocasiones había sido ya advertido por la guardia costera de que eso era peligroso para él y ponía en riesgo su vida y la vida de las personas que se le podían cruzar en medio. Pero a pesar de que lo quisieron persuadir, nunca hizo caso y siempre se le ponía a los barcos. Y un día, el potente motor de su lancha le falló. Y el barco al que él se le puso por delante lo alcanzó. Y con la potencia que llevaba y la fuerza que llevaba, golpeó tan fuerte la lancha que la destrozó, llevándoselo también a él. Y solo encontraron partes de su cuerpo cuando lo llegaron a rescatar. Cuando yo escuché esa historia trágica, hermanos, de ese joven, me quedé meditando cuántas veces Dios ha dado advertencias al hombre, pero el hombre en un acto, en un pensamiento de creer que todo lo puede hacer, piensa que nunca la desgracia le va a llegar y entonces él sigue su vida como si nada pasa. ¿Cuántas veces han sido advertidos los jóvenes que corren sus carros de carrera? ¿Cuántas veces la policía se les ha interpuesto, pero siempre lo siguen haciendo? Pero hay un momento en que los alcanza, hermanos, la desgracia y tienen ellos y su familia que lamentar no haber escuchado la advertencia de alguien. Es el caso que nos presenta hoy la palabra del Señor. Por eso yo lo quise titular Las advertencias de Dios. La palabra habla, hermanos, en esta parte solamente leímos una porción pequeña, pero es suficiente para tener base bíblica para este sermón. La palabra esta noche en la
parte que hemos leído nos habla acerca del rey Josías. El rey Josías, hermanos, fue uno de los reyes del reino del sur de Israel, llamado también el reino de Judá. Su reinado duró aproximadamente, es un aproximado de 31 a 32 años. Reinó ya casi, por decirlo así, hermanos, en el ocaso, en la parte final, cuando ya, hermanos, el reino se estaba deteriorando. Ya había desaparecido el reino del norte y había una sentencia de Dios sobre el reino del sur, sobre Judá, hermanos. Y prácticamente Josías fue uno de los últimos reyes que tuvo el reino del sur. Su abuelo, hermanos, se llamó Manasés y su padre se llamó Amón. Y este rey, hermanos, en su faceta como rey, tiene una historia que yo creo que es una historia interesante porque tiene varios factores. Uno de los factores, hermanos, que tiene la historia del rey Josías es que es una historia intrigante. Es una historia intrigante porque el rey Josías, hermanos, llegó al reino a consecuencia de la muerte de su padre. Y la Biblia dice que llegó a ser el rey a la edad de 8 años. ¿A cuántos niños de 8 años conoce usted? Un niño de 8 años quiere correr, quiere saltar, quiere jugar porque es un niño. Y uno se pregunta, por eso es intrigante, hermano, la historia del rey Josías, porque uno se pregunta 2 o 3 o 4 cosas más quizás posiblemente, y uno dice, ¿cómo reina, cómo gobierna un niño de 8 años si todavía lo tienen que cuidar a él? ¿Cómo puede reinar un niño de 8 años? Intriga, hermanos, la historia del rey Josías, porque uno dice, ¿cómo le hace un niño de 8 años para hacerse cargo de reinar en una nación completa? La pregunta, y los que han estudiado la Biblia saben que los reyes, hermanos, en el tiempo que de lo que está hablando aquí la palabra del Señor, no llegaban al reinado, hermanos, o no eran reyes porque fueran electos, sino porque llegaban al trono, hermanos, por sucesión. O sea, moría el padre, uno de los hijos tenía que tomar el poder porque así era. Entonces esos, hermanos, se tenía que respetar, y lo respetaban los consejeros del rey, lo respetaban los asesores del rey, lo respetaba el consejo del rey y lo respetaba toda la nación, porque a él, hermano, lo ungían como rey. Así que una de las cosas que los estudiosos de la palabra entienden cuando digo que es una historia intrigante es que alguien puede decirme, pastor, pero es que era por sucesión. Entonces, de alguna manera, aunque otro lo tuviera que aconsejar, la palabra del rey tenía que valer porque así era en ese tiempo, y ciertamente está en lo correcto, así era. Pero intriga, hermanos, cuando usted lee la historia y cuando nomás pasamos la página y dice que Josías era de 8 años cuando comenzó a reinar. Y uno no deja de hacerse esas preguntas, hermano, de cómo le pudo haber hecho para poder reinar. Otra de las cosas, hermanos, que tiene la historia del rey Josías es que es una historia, hermanos, que aparte de ser intrigante, se nota que hay pasividad. La Biblia dice, si usted ha leído, hermanos, los capítulos 22 al 24, 22, 23 y 24, los capítulos, 3 capítulos del segundo libro de Reyes, encuentra la historia completa del rey Josías. Y la Biblia dice, hermanos, y ahí no me queda muy claro a mí, y por eso no puedo yo aventurar si es que tenía 18 años de reinado o cuando tenía 18 años. Si es que tenía 18 años de reinado en ese tiempo, entonces Josías tenía ya alrededor de 24 años. Cuando la Biblia dice, en esos capítulos, en el 22, el 23 y el 24 del segundo libro de Reyes, dice, hermanos, que a los 18 años
fue, hermanos, que haciendo reestructuraciones y arreglos en la casa de Dios, los siervos del rey encontraron el libro del pacto, el libro de la ley. Y uno de los escribas, hermanos, que fue al templo para darle a uno de los sacerdotes el dinero recaudado para la reparación del templo, para los artesanos y los albañiles, por orden del rey llegó, hermanos, el escriba a darle al sacerdote el dinero para las reparaciones del templo, para los arreglos del templo. Y la Biblia dice, hermanos, en esos capítulos que estoy citando del libro de Reyes, que cuando el escriba llegó, el sacerdote recibió la encomienda de parte del rey, pero el sacerdote le dijo al escriba: hemos encontrado el libro de la ley de Jehová. Y cuando el escriba, hermanos, se dio cuenta que el sacerdote había encontrado el libro de la ley, se lo hicieron saber al rey. Y contrario, hermanos, a lo que otros reyes hicieron cuando se encontraba el libro de la ley, o contrario, hermanos, a lo que otros reyes hicieron cuando llegaba un profeta y les hablaba, hermanos, de lo que Dios estaba diciendo para ellos, contrario a lo que otros reyes hicieron, Josías dice, hermanos, que cuando encontraron el libro de la ley y encontraron en la ley el pacto que Dios había hecho con sus padres, y encontraron en la ley, hermanos, la sentencia que Dios había dado a consecuencia de que la gente, el pueblo, los sacerdotes, los príncipes habían desobedecido el pacto de Dios. Cuando Josías, hermano, se da cuenta de la noticia, le impacta su corazón, y dice la Biblia, hermanos, que empezó a convocar a los ancianos, empezó a convocar a los sacerdotes, convocó, hermanos, a toda la gente de Jerusalén y de Judea, y los llevó, hermanos, y los concientizó, y leyeron la palabra de Dios. Y Josías básicamente tuvo un encuentro con Dios en esa ocasión. Hasta entonces, hermanos, es que se terminó prácticamente la pasividad del rey Josías, cuando tenía ya posiblemente 18 años de gobernar, o 18 años de edad. No me queda claro en esa parte, pero si fue cuando tenía 18 años de gobernar, significa que comenzó a reinar a los 8 años, entonces ya tenía como 26 años de edad. Era un joven. Pero cuando se da cuenta, hermanos, que han encontrado el tesoro, que han encontrado el libro de la ley, Josías, hermanos, lo abraza. Digo, una forma de presentarlo, hermanos, no es que la Biblia dice que lo abraza físicamente, sino que lo toma, hermanos, y lo hace propio para él. Y empieza entonces Josías, hermanos, el rey, a dejar aquella vida de pasividad, y se convierte, hermanos, en una persona que hace un pacto con Dios. Y hace un pacto él con Dios, y llama a los ancianos, llama al consejo, llama a los escribas, llama a los sacerdotes, y prácticamente, hermanos, los concientiza para que todos hagan un pacto con Dios. Y toda la congregación, hermanos, el reino de Judá, sus príncipes y todos los principales y todos los ancianos, hermanos, hacen un pacto con Dios en esa ocasión. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que empezaron a limpiar la casa de Dios. Empezaron a sacar, hermanos, los ídolos que habían dentro de la casa de Dios. Empezaron a restaurar y empezaron a hacer una limpieza. Y Josías, hermanos, empezó a quemar todas aquellas cosas que habían metido al templo, hermanos, a la casa de Dios, y que por esas cosas Dios se había indignado con el pueblo. Y Josías, hermano, emprende una campaña, vamos a decir así, hermanos, y sale por todos los lugares altos de adoración, dice la palabra del Señor, hermanos, y empieza a derribar todos los altares que habían hecho de adoración falsa. Y dice la Biblia, hermanos, que los sacerdotes, hermanos, se oponían y no iban, hermanos, al templo de Jerusalén, sino más bien, dice la Biblia, que comían allá con su gente. O sea que de alguna manera, hermanos, estaban molestos por lo que Josías estaba haciendo.
Pero yo veo, hermanos, en Josías, en el rey Josías, que en un momento, hermanos, de la vida cambia la pasividad y empieza, hermanos, a entrar en un ambiente diferente. En un momento de la vida, usted y yo nos encontramos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cambió para nosotros el estilo de vida que nosotros llevábamos. Amén. Es que cuando uno se encuentra, hermanos, con el Señor, cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesucristo, las cosas cambian. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba jovencito, y aquí sí cabe la palabra, yo recuerdo, hermanos, que cuando regresábamos de las fiestas, íbamos por la calle, hermanos, y yo soy de una zona rural, y lo que nosotros hacíamos, hermanos, era recoger piedras de las que habían en la calle. Y yo recuerdo que íbamos, hermanos, por el camino lanzando piedras así a los montes. Era como un entretenimiento, hermanos, y ir haciendo como que el ruido de la piedra fuera más ameno. Y íbamos regresando, hermanos, de la fiesta. Se había terminado la fiesta. Íbamos con aquello en el corazón, hermanos, que la fiesta se había terminado y que ya la noche estaba cayendo. O sea, la orquesta había dejado de tocar porque tenían que irse a su lugar y la noche estaba cayendo. No había energía eléctrica, no había postes de alumbrado eléctrico, hermanos, y teníamos que regresar a la casa antes que totalmente se hiciera oscuro. Yo recuerdo, hermanos, que íbamos con esa tristeza y íbamos sintiendo en el corazón: se terminó la fiesta y ahora solo queda ir a dormir un rato y mañana otra vez seguir en la rutina de trabajo y de cosas por hacer. Y esa era la vida, hermanos, y había momentos de alegría, pero al mismo tiempo llegaban aquellos momentos de tristeza y de aflicción. Pero cuando Cristo viene a mi vida, hermanos, cuando en ese momento, hermanos, en el que Cristo toca mi corazón y yo me entrego a Él, hermanos, y hay un encuentro personal con el Señor, entendiendo, hermanos, que Cristo tenía un propósito conmigo, la vida para mí cambió totalmente. Y yo entiendo que cuando Cristo llegó a su vida, su vida también tuvo un cambio. Hay hermanos pasivos en la iglesia y usted los puede ver. Está, hermanos, lo mejor de la alabanza y están con las manos en la bolsa. Está lo mejor, hermanos, del canto y la adoración, y hay personas llorando, hermanos, y hay personas allá danzando, y hay personas adorando, hay personas levantando la mano, pero ellos están, hermanos, como que fueran pingüinos. Y yo, hermanos, siento como que le falta encontrarse con Cristo, hermanos. Yo siento como que algo le falta, hermanos. Yo siento como que le hace falta el toque de Dios. Es que cuando Cristo llega a la vida, hermanos, yo creo que nosotros no podemos estar quietos. Usted tiene que adorar. Yo tengo que adorar. Yo sentí, hermanos, mientras adoraban los hermanos, que las lágrimas bajaban por mis mejillas. Estaba sintiendo el toque de Dios. Es que yo creo, hermanos, que nosotros que nos encontramos con Cristo ya no podemos llevar esa vida pasiva, hermanos. Ya no podemos ser conformistas, hermanos. Yo creo que cada día nosotros tenemos que anhelar cada día más y más de la presencia de Dios. Yo creo que el cristiano, hermanos, que le entregó totalmente su vida a Cristo, en un momento le pasa lo que le pasó al rey Josías. Dejó la pasividad y ahora se volvió un hombre agresivo. Ahora se volvió un hombre agresivo, no para pelear con el vecino, porque algunos malinterpretan la palabra, ¿verdad? Se volvió agresivo y entonces empiezan a pelear con medio mundo. Pero no, se volvió agresivo, hermanos, porque ahora, hermanos, que se encontró con Dios, que encontró el libro del pacto, que encontró el libro de la ley, él dice: esto tiene que cambiar. Y empieza a ir por los lugares altos en una entrega a Dios totalmente, hermanos. Esta es otra faceta, otra etapa de la vida del rey Josías. Dejó la pasividad y después de ese momento se entrega a Dios.
Después de ese encuentro con Dios, hermanos, vinieron para él esos retos. Después de pasivo, hermanos, se encuentra con Dios, se encuentra con el libro de la ley y él toma el reto. Como rey dice, esto tiene que cambiar, ya no puede continuar así. Y todos estos ídolos mudos ahora tienen que desaparecer. Y el pueblo de Dios tiene que empezar a adorar al verdadero Dios. Y empieza a derribarle, hermanos. Estos fueron retos del rey Josías. Se empieza a derribar los lugares altos de adoración. Empieza a quebrar, hermanos, todas las estatuas, los ídolos. Empieza a quemarlos. Y empieza, hermanos, una situación en la que ahora tiene el reto, hermanos, porque la misma gente, los mismos sacerdotes, hermanos, se le están oponiendo porque ellos quieren seguir en lo mismo, hermanos. Pero el rey Josías trata de convencerlos, y quizás Josías en un momento dice, aunque me quede solo, pero yo tengo que empezar a demostrar que aquí a quien se debe de adorar es al único Dios verdadero. Aunque te quedes solo, hermano, usted y yo estamos llamados a demostrar que a quien adoramos es al Dios verdadero. Uno de estos días alguien me decía a mí, ¿cómo te va con la iglesia? ¿Cómo te va? Me di cuenta que ya tienes varios tiempos de estar predicando la palabra y pastoreando en Gadeburg. ¿Y cómo te va? Porque en este tiempo hay muchas personas, hermanos, que creen que cuando las iglesias nacen, deberían después de un tiempo, y así considero que debe ser, pero debería después de un tiempo no tan largo estar, hermanos, esas iglesias que rebalsan y que ya se convierten en megas iglesias, y que hay que hacer un templo grande para 5,000 personas con doble planta, hacer 5 cultos diarios y que todo esté lleno. Y yo creo que la persona que estaba al teléfono quería escuchar algo parecido como eso. Ya tiene varios años, me he dado cuenta que tiene varios años de estar ya pastoreando en la ciudad de Gadeburg. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Tienes ya unos 5,000 miembros? ¿Tienes unos 1,200 miembros? Y yo le dije, bueno, no vamos a hablar de cantidades, pero algo que yo sí te puedo decir es que estamos procurando, oiga la palabra, estamos procurando adorar a Dios. Y cuando tú procuras adorar a Dios va a haber oposición. Cuando tú procuras adorar a Dios va a haber alguien que te va a venir a decir, no, esa no es la manera de adorar. Mira, no te crece la iglesia. Mira, si tú abres esto, si tú haces lo otro, si haces esto otro, si haces equipos en la iglesia, que esta iglesia invite a la otra y que vayan a la cancha a jugar fútbol, a lo mejor eso te funciona. Yo quiero decir, hermanos, lo que hizo el rey Josías fue dedicar, hermanos, adoración al Dios Todopoderoso, cambiar la idolatría, levantar, hermanos, y quebrar las estatuas y dedicarse a adorar a Dios. Un reto, hermanos, un reto. Josías en un momento dijo, ahora me voy a quedar solo. Pero no importa. Te desanimas. Y cuando llegas a la reunión y hay 5, te desanimas cuando llegas a la reunión de oración y solo hay 7. Un día me dijo un hermano, oye hermano, es que viera cómo se siente, me dijo, llegar a la reunión y solo habíamos 4 y no había guitarra. Yo ya no quiero ir. Y yo, ¿sabe qué le dije? Imagínese cómo se siente. Y si usted decide ya no ir, imagínese cómo se van a sentir los otros hermanos, porque habían 4 con usted. Y si usted no va, van a haber solo 3. Imagínese cómo se van a sentir. ¿Por qué mejor entonces no se pone en otro plan? Y en vez de decir, hermano, mire cómo nos sentíamos, yo creo que ya no voy a ir. Y en vez de decir,
por qué no va y conquista al otro y se lo lleva para la reunión también? Porque pasan esos momentos, hermanos, de los que hablaba el hermano Felicito. Y yo quiero pensar, hermanos, que en una de las facetas del rey Josías, hermanos, pasó esta situación. Se entregó a Dios, hermanos. Había vivido un momento de pasividad, había vivido un momento para el pueblo y para nosotros quizás de intriga. Pero ahora, hermanos, era el tiempo de los retos. Ahora era el tiempo de los retos. Y ahora, hermano, Josías tenía que de alguna manera, hermano, arreglárselas. No solamente para convencer a esta gente, sino también para demostrar, hermanos, que su encuentro, gracias, hermana, para demostrar que su encuentro personal con Dios, hermanos, era sincero y era verdadero. Yo quiero decir algo. Si nosotros dejamos de perseverar en lo que hemos emprendido, la gente no va a creer en nosotros. Ese es un reto para nosotros, hermano. Ese es un reto para nosotros. Josías, hermano, el rey Josías, hermanos, tomó este reto y empezó, hermanos, a demostrar que el encuentro que él había tenido con Dios había sido un encuentro verdadero. Había sido, hermanos, una transformación verdadera. Había pasado del tiempo de pasividad y ahora, hermanos, había convertido en una persona agresiva, conquistadora, para que vinieran más personas, hermanos, a adorar a Dios. Y en un momento no le importaba quizás quedarse solo, pero iba a demostrar que ahora habían cambiado las cosas. Pero también, hermanos, la historia del rey Josías es interesante, porque después del tiempo de intriga, de pasividad, de entrega a Dios, vino el tiempo de retos, pero también vino el tiempo de decisiones fuertes. Y la palabra del Señor dice, hermanos, los versículos que leímos. Dice, hermanos, aquí los versículos que apenas nosotros leímos, hermanos, son bien pequeños o son bien pocos. Pero cuando usted lee la historia completa del rey Josías, la Biblia dice, hermanos, que el rey de Egipto se puso en guerra con Asiria. Asiria, hermanos, está en la parte norte de Israel y Egipto está en la parte sur. El reino del norte ya prácticamente había desaparecido y era un territorio, hermanos, que de alguna manera estaba siendo controlado ya no por Israel, sino por Asiria y por Egipto, o por los enemigos de Israel. De manera que pasar, hermanos, por el territorio que antes fue de las 10 tribus de Israel o el reino del norte, pasar por ese territorio, hermanos, no era difícil. Y el rey de Egipto entonces se ha enfrascado, hermanos, en una discusión y en una guerra declarada con Asiria. Iba en campaña a pelear contra los asirios de la parte sur, que es el reino de Egipto, a la parte norte. Y tenían que pasar, de alguna manera, hermanos, tenían que pasar por algún sector del territorio del reino de Judá. Y cuando van, hermanos, en esa campaña de guerra, el rey faraón de Egipto, hermanos, a enfrentarse con los asirios, la Biblia dice que le salió al paso el rey Josías. Tiempo de decisiones fuertes. Le salió al paso para detenerlo o para declararle guerra al rey de Egipto. Y usted leyó la palabra que leímos, y yo quisiera ir de nuevo a la palabra que leímos. Oiga, me gusta esta parte, hermanos, como lo narra el escritor de Crónicas, verso 20, donde fue que comenzamos, capítulo 35 del segundo libro de Crónicas, el verso 20 dice. Oiga, me gusta esto porque hace referencia a lo que yo le he estado hablando. Después de todas estas cosas, ¿de cuáles cosas, hermano? De todas estas cosas que yo le he estado mencionando. Luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis
junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y aquí es, hermano, donde toma fuerza el título del sermón de esta noche. Versículo 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Advertencias de Dios. Había una palabra anticipada, hermanos, del rey de Egipto hacia el rey Josías. Era un tiempo de decisiones fuertes. Era un tiempo, hermanos, yo no sé si el rey lo hizo por medir fuerzas o lo hizo, hermanos, porque los reyes tenían que demostrar que iban a defender la soberanía de su patria, o por qué razones lo hizo, pero el rey Josías le sale al camino. Y la palabra, hermanos, que le viene al rey Josías de parte del rey Faraón es: tengo una palabra de parte de Dios. Y yo quisiera que tú la tomes en cuenta. Apártate, porque la guerra no es contigo. Yo solamente voy de paso y voy a pelear con los del norte. No es contigo, no estoy peleando contigo. Por favor, no te pongas en el camino, apártate, porque Dios me ha enviado y ahora tengo esta palabra para ti. Y si Dios me ha enviado, seguramente Dios te va a apartar de acá, porque yo llevo una misión que cumplir. Advertencias de Dios. Josías, hermano, dice la Biblia que quizás por un momento se apartó, pero lo que hizo fue disfrazarse y se volvió otra vez, hermanos, y trajo su ejército para pelear con Faraón. Pero ahí es, hermanos, donde la historia tiene un cambio. Y la Biblia dice que ese fue el trágico final del rey Josías. No atender a las advertencias de Dios va a traer un trágico final a aquellos que siempre están oponiéndose a las cosas que Dios quiere hacer. No atender a las advertencias de Dios va a traer un trágico final al hombre que no quiere entender lo que Dios le está hablando. No atender las advertencias de Dios va a traer un problema que después el hombre no va a poder solucionar. Y si no, dígame usted, los que están presentes hoy esta noche, ¿a cuántos consejos desatendimos nosotros? Y cuando los desatendimos, no nos fue nada bien. ¿Cuántos de nosotros estuvimos a punto de perder quizás la vida a consecuencia de no haber atendido una palabra de advertencia a nosotros? ¿Cuántas personas, hermanos, habrán ya perdido la vida y ya están, hermanos, en un cementerio olvidados sencillamente porque no atendieron una palabra de advertencia que vino a tiempo para salvarles? ¿Cuántas personas ahora mismo están yendo, hermanos, rumbo al infierno sin retorno porque no atendieron la advertencia de Dios? Me llama la atención lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me llama la atención, hermano, lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Me llama la atención, hermanos, lo que el apóstol dice, hermanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también, hermanos, es importante mencionar que Dios, hermano, trajo un plan, una palabra, trajo, hermanos, una predicación, trajo un evangelio para que advirtiera, hermanos, que el camino del hombre iba por mal sendero y que si se volvía a Él tenía la potestad para perdonar sus pecados.
Es importante mencionar eso, hermanos. Yo estoy contento. Yo estoy contento, hermanos, porque Dios haya tenido esa misericordia conmigo. Yo estoy contento, hermanos, porque Dios haya tenido esa misericordia con mi familia. Yo estoy contento, hermanos, porque a tiempo llegó una palabra de advertencia de parte de Dios para decirnos a nosotros que teníamos que cambiar de camino, que teníamos que cambiar de sendero. A tiempo llegó a ti una palabra de advertencia de parte de Dios. ¿Dónde están aquellos que eran tus amigos y que no atendieron la palabra de advertencia de parte de Dios? Seguramente si puedes volver un poco en el pensamiento hacia el pasado, te darás cuenta que muchos de ellos ya están bajo tierra, o algunos están imposibilitados incluso hasta para caminar, porque no atendieron la advertencia de parte de Dios. Lamentamos hace poco, hermanos, a un muchacho. Ahora ya no era tan muchacho porque era un poquito mayor que mí. Pero lamentamos, hermanos, que este muchacho fue contemporáneo de nosotros. Escuchó el mensaje de la palabra de Dios. Fue el muchacho que se paró en la puerta el día que yo me entregué a Cristo, y que yo ya he mencionado y los hermanos de la iglesia saben ese testimonio. Fue el muchacho que me esperó, hermanos, hasta el final. Terminó el culto y el pastor, hermanos, me tomó a mí y me llevó y habló conmigo, y después, hermano, de aconsejarme, me regaló un libro. Yo no recuerdo el libro, pero me regaló un libro. Y cuando yo iba saliendo, hermanos, por la puerta, ese muchacho estaba a un lado de la puerta. Y no crea que estaba allí para felicitarme. Me dijo: ¿tú sabes lo que has hecho? Y yo creía contestarle correctamente y estar consciente. Y le dije: sí. ¿Sí estás seguro de lo que hiciste? Sí. ¿Sabes que ya no vas a poder ir con nosotros a las fiestas de la escuela? ¿Sabes que con lo que has hecho tú ya no vas a poder ir al río y al pozo a buscar las muchachas para enamorarlas? ¿Sabes que después de lo que has hecho tú ya no vas a poder ir a la cancha con nosotros para jugar fútbol como lo hemos venido haciendo? Y me empezó a sacar una lista, hermanos. Yo tenía como 15 minutos de haberme entregado a Cristo y era la primera bofetada que me daba el diablo. Y cuando yo empecé a escuchar eso, yo, hermanos, en un momento, ¿sabe? La batalla de nosotros, hermanos, de Satanás con nosotros es en la mente. Por eso el apóstol dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque es allí, hermano, donde el diablo llega y te quiere ganar. Y en un momento, hermanos, me hizo dar vueltas, hermanos, esas palabras. Y sentí, hermanos, esa bofetada. De tal manera que en mi mente cruzó la idea de ir de nuevo donde el pastor, entrar por la puerta y decirle: pastor, tome su libro, yo ya no soy cristiano. 15 minutos después de haber aceptado a Cristo. Y entró por la mente esa idea. Pero Dios, hermano, en su espíritu me fortaleció y no regresé, sino más bien que enfrenté la situación. Pero la enfrenté no yo, hermano, sino el Espíritu de Dios en mí. Pero ese muchacho, hermanos, que me dijo esas palabras, le cortaron una pierna como una forma de salvarlo. Primero le cortaron un dedo, después le tuvieron que cortar la pierna. Anduvo un tiempo con muletas. Después, hermanos, le llegó un problema a sus pulmones que le colapsaba la respiración. Le pusieron oxígeno para poder de alguna manera, hermanos, hacerle llevadera la vida. Ya no tenía una pierna, estaba avanzando su enfermedad, le tuvieron que poner oxígeno. Y un día, hoy dicen que la persona que lo tenía que cuidar
se descuidó de él y le faltó el oxígeno y lo encontraron muerto. Trágicamente lo encontraron muerto. Podríamos decir, hermanos, con varios años todavía por delante para vivir. Pero al igual que su servidor tuvo la oportunidad y escuchó la palabra de advertencia de Dios, pero la pasó por alto. Al igual que el servidor suyo que esta noche le habla, escuchó el mensaje de la palabra de Dios, no una vez, no dos veces, no tres veces, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, la escuchó docenas de veces, pero jamás hizo caso a la palabra de Dios. Las advertencias de Dios para el hombre. El hombre decide si les pone atención o las ignora. El rey Josías ignoró la advertencia, la palabra de advertencia del rey de Egipto que le dijo: apártate del camino. Y trágicamente fue herido por los flecheros del rey. Y aunque lo llevaron, lo cambiaron en su carro y lo llevaron a la ciudad de Jerusalén, la Biblia dice que el rey Josías murió. Un reinado que termina con una historia trágica. Y la historia se repite y se repite y se repite constantemente. Pero esta noche el Señor trae un mensaje para nosotros y para los amigos que están con nosotros. Dios está interesado en que la persona venga a Él y se salve. Dios está interesado en que el hombre y la mujer entiendan que hay una vida futura hermosa con Él. Dios está interesado en que el hombre entienda que Él en su gran amor le quiere salvar. Y ha enviado la predicación del evangelio a diferentes lugares. Un día alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿y a usted no le causa nada el saber que en la ciudad de Gadeburg están levantando una nueva iglesia y que a su alrededor hay muchas congregaciones? Y yo le dije: no, al contrario, eso me alegra. ¿Y sabe por qué? Porque está llevando el mensaje de la palabra de Dios a lugares que quizás nosotros no podemos alcanzar. Y eso, hermano, lo que significa es que el plan de Dios está llegando al hombre y una palabra de advertencia está llegando. Nos hemos alegrado tanto, hermanos, con el desarrollo de la obra aquí en Waldorf. Porque aquí hay muchas personas, hermanos, que han escuchado ya el mensaje de la palabra, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Hay muchas personas que necesitan escuchar una palabra de advertencia de parte de Dios. Hay muchas personas que necesitan escuchar que tienen que cambiar su estilo de vida. Hay muchas personas que tienen que escuchar una palabra de advertencia de parte de Dios. Y usted y yo como iglesia somos los responsables de llevar esa palabra. Advertencia de Dios que alguien tiene que llevar. Y usted y yo somos los instrumentos de Dios. Si después de predicarles la palabra, las personas no quieren entender ese mensaje, el problema ya no va a ser suyo ni mío. El problema va a ser de la persona que escuchó ese mensaje. El rey no podía responsabilizar a nadie más, hermano, porque fue decisión de él no apartarse del camino del que le advirtió. El hombre no va a poder culpar a nadie. Y sabe, porque nosotros, hermanos, somos buenos para eso. ¿Sí? Nosotros somos buenos para eso. Es que nosotros nunca tenemos la culpa, hermanos. Y mire, somos tan tipos que jamás tenemos la culpa. La culpa la tuvo el otro. Sí. Y nosotros siempre nos vamos a defender. El ser humano siempre se va a defender, hermano. Yo estoy seguro
Que van a haber personas, hermanos, que han escuchado este mensaje cientos de veces y cuando se presenten allá ante Dios, le van a decir, es que mira, Señor, yo no entendí lo que me estaban diciendo. O le van a decir al Señor, sí, Señor, mira, es que yo escuché, pero yo pensaba que esto no era cierto. Le van a decir a Dios, sí, mira, Señor, es que yo escuché, pero yo pensé que este hermano estaba bromeando. Le van a decir al Señor, sí, Señor, yo escuché que él o ella hablaba de esto, pero fíjate que la forma como a veces andaba decía otra cosa. O sea que siempre, hermano, va a haber una forma de evadir, porque nosotros somos buenos para eso. Pero si después de predicarle la palabra del Señor a aquella persona que no conoce a Cristo, hermano, yo siento y pienso, creo firmemente que no le va a quedar manera de justificarse, porque ha recibido una palabra de advertencia. Y ahora que hay una palabra para la iglesia también, no solo para los amigos. El apóstol Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Usted vino esta noche aquí a la vigilia porque no tenía otro lugar donde ir? Qué bueno. Qué bueno que usted esta noche no vino a la vigilia sencillamente porque no tenía otro lugar donde ir, sino que vino porque tiene un corazón convencido de que nosotros ya somos diferentes y que necesitamos cada día acercarnos al altar de Dios a darle la honra y la gloria debida a su nombre. Pero en ese ritmo, en esa forma, en esa actitud, en ese estilo de vida, el Señor quiere que nosotros continuemos. Y por eso el apóstol escribió esta palabra. Es una palabra de advertencia, hermano. Tómela, es una palabra de advertencia, las advertencias de Dios. Al amigo, la advertencia de Dios es que le está diciendo que si no cambia, si no viene, si no pide perdón, si no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador, va a tener problemas en el día del juicio. Pero al hermano, la palabra de advertencia de Dios es: el que piense estar firme, mire, no caiga. Así que la próxima vez que yo venga aquí a la ciudad de Waldorf, lo quiero ver. Y lo quiero ver caminando firme en el Evangelio. Y quiero ver que haya traído a otros al camino del Señor. O sea, no nos tenemos que conformar, hermano. Como decía el hermano Poliberto, tenemos, hermanos, que unirnos para predicar esta palabra. Hay una advertencia de parte de Dios y nosotros tenemos que hacérsela saber al hombre que no conoce de Dios. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos de alguna manera a invitar a las personas que están con nosotros y que todavía